Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. ¿Cómo me alegra saludar al selecto teleauditorio del programa Buenos días, Señor Jesús, que en estos momentos nos permite entrar en sus casas para compartir la palabra de Dios y para pedir su bendición antes de comenzar las actividades planeadas para hoy. Elevemos a Dios nuestros corazones con esta oración. Padre Santo que estás en los cielos, aquí estamos en un mundo rebelde, lleno de maldad y de vicios. Reconocemos nuestra necesidad de ti, por eso nos acercamos al trono de tu gracia y pedimos que derrames tu bendición sobre nosotros y nos cubras con tu protección. Por los méritos de Cristo los suplicamos. Amén. Vamos a San Lucas 18:11. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Muchas enfermedades peligrosas son asintomáticas, es decir, no hay síntomas o señales de que existan. Y cuando avisan es porque ya es demasiado tarde, cuando ya no hay remedio. Por eso los médicos recomiendan hacerse revisiones del estado de salud muy seguido, pues el cáncer de mama puede sorprender a las mujeres y el de próstata a los hombres, y otras muchas enfermedades que se desarrollan sin que uno se dé cuenta pueden darnos una desagradable sorpresa. Así pasa también con el pecado. Adormece la conciencia y el malo no se cree malo, no siente la necesidad de un cambio. Y así como quien se siente sano no va a buscar al médico, el que se cree bueno no va a buscar a Dios para que lo cure del pecado. Y cuando se da cuenta de su realidad, puede ser demasiado tarde. Por eso, si tú sientes que estás muy lejos de ser bueno y crees que eres una persona mala, estás bien, porque eres consciente de tu condición pecaminosa y sientes la necesidad de acercarte a Dios para pedirle perdón por tus pecados. Dios no solo te va a perdonar, sino que también obrará en ti los cambios necesarios. Un hombre muy orgulloso me decía: yo no necesito a Dios para ser bueno. No necesito ir a la iglesia para portarme bien. No le hago mal a nadie. Hago lo mejor que puedo para vivir en paz con la gente que me rodea. Y me va muy bien. Yo no soy Dios para calificar a nadie. Solo puedo decir que esa actitud de suficiencia propia y el orgullo por ser buenos la tenían los fariseos, quienes eran los más religiosos del tiempo de Jesús
y por eso rechazaron las enseñanzas de Cristo y la salvación que les ofreció. Los fariseos creían que sabían mucho y seguían a Jesús no para aprender de Él, sino para criticarlo. Lo criticaron porque según ellos Jesús no ayunaba lo suficiente. San Marcos 2:18. Y vinieron los fariseos y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Para los fariseos, Jesús era demasiado descuidado con las normas religiosas y las tradiciones que ellos habían impuesto al pueblo como requisitos de salvación, tales como lavarse las manos 7 veces antes de comer, contar determinados pasos para no transgredir el sábado y evitar el trato con los gentiles, es decir, los que no eran judíos, para no contaminarse con ellos. Los fariseos se consideraban a sí mismos como los buenos y no se juntaban con los malos. Por eso cuando Leví Mateo, el cobrador de impuestos, aceptó el llamado de Jesús para ser su discípulo, hizo una fiesta para despedirse de sus amigos publicanos. Y fue otra gente a quien los fariseos consideraban también mala. Y San Marcos 2:16 y 17 dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Por eso, si tú reconoces que estás muy lejos de ser bueno y todavía estás luchando con tendencias malas y problemas de carácter, tal vez tengas algún vicio que te domina, que te avergüenza y humilla. No te desanimes. Acércate a la mesa en donde comen los publicanos y los pecadores con Jesús. Él no te va a rechazar, pues vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar a los enfermos de pecado para sanarlos y rescatarlos de su condición. Son los fariseos quienes se creen buenos y les gusta que la gente los reconozca como tales. El gran error de los fariseos es que se creían, como muchos siguen creyendo, que la salvación es una conquista personal, que es un premio a la buena conducta y se gana a título personal. Por eso ellos habían hecho de la religión una pesada carga de requisitos y condiciones que según ellos eran necesarios para cumplir con la ley, para merecer la salvación. Pero la salvación y el perdón de los pecados no se compran. Es un regalo que Dios da al pecador arrepentido. Y la salvación no depende de lo que hagamos, sino de lo que ya Jesús hizo en la cruz por nosotros y sigue obrando en nosotros. En el cielo, Él intercede por nosotros para que nuestros pecados nos sean perdonados, porque Él es nuestro sumo sacerdote ante Dios Padre y aboga por los pecadores arrepentidos. La salvación es por la fe en los méritos de Cristo. Y el perdón de los pecados es porque ya los pagó con su sacrificio en la cruz. Y como dice un antiguo himno, por fe en Cristo el Redentor, se salva hoy el pecador. Y aunque sin merecer perdón, recibe plena salvación. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdona al pecador, si quieres presto confesar tus culpas y en Jesús confiar, recibirás la salvación,
pues se logró la redención. Jesús relató el error de los fariseos, que siguen siendo el error de muchos religiosos, en la parábola registrada en San Lucas 18, del 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mi querido amigo, si reconoces que eres un pecador, acércate con humildad a Jesús y pide que perdone tus pecados y te incluya en el plan de salvación. Oremos. Reconocemos que somos malos, querido Padre Celestial, que tenemos problemas, Señor, que si tú nos pesas en la balanza de la justicia, vamos a salir faltos. Por eso nos acercamos al trono de tu gracia y pedimos perdón por nuestros pecados y rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe y nos transforme. Por los méritos de Cristo lo pedimos. Amén. Amiguitas, ¿cómo están hoy? Bien. Qué lindo es verlas otra vez. Hoy les voy a contar una historia de la Biblia acerca de 3 mujeres. Había una época en que faltaba la lluvia y había mucha hambre en la tierra. Entonces, una señora que se llamaba Noemí tenía a su esposo y ellos vivían en una tierra. Como no había comida, no había alimento, decidieron irse más lejos, a la tierra de Moab, donde ahí había alimentos y ellos podían tener lo suficiente para su familia. Ellos tenían 2 hijos varones. Entonces se fueron, dejaron a toda su familia en esta tierra donde vivían, se despidieron de todos y se fueron a una tierra que no conocían, a una tierra que estaba lejos. Esta tierra se llamaba Moab. Ahí vivió Noemí con su esposo y sus 2 hijos varones. Crecieron los hijos, pero saben,
el esposo de Noemí se murió y ella se quedó viuda, se quedó sola con sus 2 hijos varones. Pero ahí tenían alimento y trabajo, extrañaban mucho a su familia que estaba lejos y no podían ir a visitarlos. ¿Ustedes tienen familia lejos de aquí, de McAllen? Sí, ¿verdad? ¿Y la ven seguido? Más o menos. A veces podemos ir a visitarlos. Nosotros tenemos familia en Dallas y está lejos Dallas, por ejemplo. Y nos gusta ir a verlos y siempre los extrañamos y extrañamos a nuestra gente. Bueno, así le pasaba a Noemí con sus 2 hijos. Pero los hijos crecieron, conocieron 2 señoritas de esa tierra con las que se casaron. Estas jovencitas no amaban a Dios, pero aprendieron a conocer a Dios a través de las enseñanzas de Noemí y de sus esposos. Pero saben, pasaron unos pocos años y los muchachos también murieron. Y ahora se quedaron solas Noemí y sus 2 nueras. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Las 3 mujeres se quedaron solas. Noemí estaba muy triste porque ahora ya no estaban sus hijos, no estaba su esposo. Ella extrañaba mucho a su familia donde habían quedado y pensó, yo me voy a volver a mi tierra. ¿Qué me voy a quedar haciendo acá? No tiene sentido que me quede en esta tierra donde no conozco a nadie, ya no tengo a mi esposo y no tengo a mis hijos. Me voy a regresar a mi tierra. Y así es que se preparó toda su ropa, acomodó sus cosas y les habló a Ruth y a Orfa y les dijo, ustedes pueden regresar con sus padres y quedarse con ellos. Yo voy a regresar a mi tierra y ustedes se pueden volver con su familia. Y las 2 le dijeron, no, Noemí, queremos acompañarte, queremos ir contigo, queremos hacer todo este viaje e ir a conocer a tu familia. Pero Noemí les dijo, no, ustedes tienen que regresar con los suyos porque no tiene sentido que vengan conmigo. Entonces empezó su camino y se despidió de Orfa. Lloraron, se abrazaron con Noemí, con Ruth, y Orfa se regresó hacia la casa de su familia y de sus padres. Pero Ruth le dijo, Noemí, no me pidas que te deje, no me pidas que te deje, yo quiero ir contigo a donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Yo quiero ir contigo. Entonces Noemí se dio cuenta que Ruth realmente la quería mucho. La quería tanto que estaba dispuesta a dejar a toda su gente, a toda su familia, para irse con ella a un lugar que no conocía. Así que dejó que la acompañara. Y viajaron mucho hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Pero no tenían nada para comer, no tenían alimentos, no tenían trabajo, eran 2 mujeres solas. Y ustedes saben que en esa época en Israel había una costumbre. Era la época de segar, de cosechar los granos, de sacar las espigas. Entonces en cada campo la costumbre era que los granos que se caían se quedaban en el suelo y la gente pobre iba y los recogía. Entonces Noemí le dijo, había un campo por ahí cerca que era de un familiar del esposo de Noemí, un hombre que se llamaba Booz. Entonces Noemí le dijo a Ruth, ¿por qué no vas a ese campo y recoges las espigas que están en el piso, en el suelo, y traes para que podamos tener alimento, los granos y las espigas? Y eso fue lo que hizo Ruth. Ruth amaba mucho a Noemí, por eso la siguió hasta ese lugar. Se fue a ese campo y empezó a juntar todos los granos y las espigas que estaban en el suelo. Y ese día se llevó muchos a la casa con Noemí para poder cocinar, para poder hacer el pan y los alimentos. Muchos cereales se llevó ese día. Y así hizo al día siguiente. Uno de esos días el dueño del campo, Booz, pasó por ahí y vio a una jovencita diferente. Entonces le preguntó a uno de sus siervos, ¿quién era? Él le dijo que era la nuera de Noemí, que había venido con ella desde la tierra de Moab. Entonces Booz habló con Ruth y le dijo que ella podía recoger las espigas todos los días y que si alguna vez tenía sed podía ir a tomar del agua que había en los cántaros donde todos los siervos podían tomar agua. Y ahí empezó a conocerla y a interesarse en ella. Tanto fue así que fueron pasando los días.
Ruth volvía a su casa con Noemí cada vez trayendo más granos y trayendo más espigas, y de esa manera podían tener para alimentarse. Se querían mucho. Ruth y Noemí se querían mucho, mucho. Entonces, un día, Boaz le propuso casamiento a Ruth y se casaron. Hoy Noemí estaba tan feliz porque Ruth había podido casarse nuevamente. Era una mujer joven y después de unos años tuvieron un niño. Ese niño se llamaba Obed. Y ahora sí que Noemí estaba tan feliz porque era abuela y podía distraerse todos los días con un niñito a quien ella cuidaba, a quien ella atendía, le daba de alimento, y toda la familia volvió a ser feliz nuevamente. Tuvieron ese niño y Ruth fue muy feliz junto con Noemí. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia de la Biblia? Sí, ¿verdad? Es una de las historias más lindas que hay en la Biblia. Y siempre me llamó la atención la forma increíble en que Ruth amaba a su suegra, amaba mucho a su suegra, tanto la quería que no la dejó ir sola a la tierra donde vivía su familia. Quiso ir con ella y no le importó dejar a ella su familia y sus costumbres para ir a una tierra nueva. Esa es una historia que siempre vamos a acordarnos. Hasta la próxima, niños. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.